Un skinwalker nos atacó. Video real. Hola gato macabro. Mi nombre es Cassidy, vivo en Utah, en un pequeño pueblo que está rodeado por bosques y colinas. No soy de esas personas que creen en todo lo paranormal. De hecho, antes de lo que voy a contarte, me reía de ese tipo de cosas. Pero lo que pasó en mi casa hace 2 años me cambió. Todo comenzó con mi gato. Se llamaba Whiskey. Era un gato rescatado, grande, gris con rayas. Dormía conmigo, me seguía a todos lados, y aunque era muy independiente como todos los gatos, siempre volvía al anochecer. Hasta que un día no regresó. Vivimos en una casa cerca del bosque, y a veces se internaba un poco entre los árboles, pero no era común que se ausentara tanto. Esa vez se fue por la mañana y simplemente no volvió. Lo buscamos durante 3 días. Caminamos por los senderos del bosque, le gritábamos su nombre, dejamos su comida afuera, lo llamamos con sonidos que le gustaban. Nada. No había rastro. Estaba resignada. Ya había llorado todo lo que podía. Pero al 4.º día, sucedió algo extraño. Whiskey volvió. Lo vi desde la ventana de la cocina. Venía caminando lento, como si le costara moverse. Abrí la puerta y me agaché para llamarlo. Se acercó, me olió la mano, y entró. Pero algo no estaba bien. No era él. No lo noté de inmediato. Era más una sensación. Su pelaje estaba igual, su maullido al principio también. Pero al observarlo más, empecé a notar detalles. Pequeños al principio, pero imposibles de ignorar después. Sus patas dejaban huellas. Distintas. Como si no fueran de gato. Y en lugar de las almohadillas redondas que todos los gatos tienen, las marcas parecían dedos. Dedos humanos, pero muy delgados, como de niño. Además, nunca retraía las garras. Siempre tenía las uñas afuera. Caminaba con ellas extendidas, como si estuviera listo para atacar. Lo más llamativo eran sus ojos. Antes, sus ojos eran completamente dorados, cubrían todo su globo ocular, como un gato normal. Pero ahora, se le veía el blanco del ojo, como si fueran ojos humanos. Y al mirarte, lo hacía de frente, sin parpadear, como si quisiera que tú apartaras la mirada primero. Pensé que quizás algo le había pasado, que estuvo herido o enfermo. Pero no había heridas, no había fiebre. Comía bien, caminaba bien, solo actuaba diferente. A los pocos días, comencé a grabarlo. Tomé un video porque una mañana, mientras él estaba en el pasillo, comenzó a maullar. Pero su maullido no era un maullido. Era una voz grave, como un quejido profundo, lento, distorsionado. Tomé el celular y lo grabé. El video lo tomé de día, con buena luz, y aún así me dio un miedo terrible. Cuando lo reproducía, el sonido se escuchaba como un lamento, como un hombre intentando hablar. Dejé de grabarlo, pero ya no podía dormir tranquila. Una noche, sucedió lo peor. Esa noche no estaba sola. Mi pareja dormía conmigo. El gato estaba al pie de la cama. No se movía. Parecía observarnos. Me giré hacia la pared. Traté de dormir. Pero en la madrugada, algo me despertó. No podía respirar. Abrí los ojos. Estaba boca arriba. Sentía un peso sobre el pecho. No veía nada al principio. Pero el foco de mi cuarto tenía una falla. A veces se quedaba parpadeando, como si no tuviera buena conexión. Y gracias a esa luz intermitente, lo vi. Había una figura sobre mí. Una persona. O algo parecido a una persona, con manos largas, huesudas, que me sujetaban del cuello. Tenía los dedos pegados a mi piel, pero no se sentía como carne. Se sentía frío. Muy frío. Intenté gritar, pero no pude. Entonces, su rostro se acercó al mío. No tenía cejas. No tenía labios. Sus ojos eran negros, sin párpados. Y justo en ese momento, cuando ya no tenía aire, su cuerpo se deshizo en una nube negra. Esa nube se estiró como humo, como si algo invisible la absorbiera hacia la puerta. Y ahí, en la puerta, volvió a formarse. Tomó forma humana otra vez. Se giró, me miró, y luego desapareció. Mi pareja, que dormía profundamente, despertó en ese instante. Me miró pálido. Me preguntó qué pasaba,
y antes de que yo dijera algo, miró hacia la puerta. Y lo vio. Vio esa nube estirándose hasta formar la figura. Gritó. Se tapó la cara con las manos. Cayó al suelo llorando. No tuvimos que hablar. Supimos que lo que vimos era real. Después de eso, el gato ya no volvió a entrar a la casa. No se le veía en el porche, ni en el bosque, ni en los alrededores. Pasaron semanas. Intenté olvidar. Intenté racionalizarlo. Hasta que un día, unos vecinos se acercaron a decirnos algo. Encontramos a un gato muerto en el bosque. Estaba en un claro, bajo unos arbustos. Pensamos que era el suyo. Llevaba ya bastante tiempo ahí. Fuimos a ver. Y sí, era Whiskey. O lo que quedaba de él. Estaba descompuesto desde hacía semanas. Mi pareja y yo nos quedamos sin palabras. El mismo gato que estuvo en casa maullando y mirándonos con ojos humanos. Ya estaba muerto cuando supuestamente volvió. Ese ser no era Whiskey. Cerramos las puertas. Pusimos sal en las ventanas. Una anciana del pueblo vino a hacernos una limpia. Dijo que eso no era un gato, ni una bruja. Dijo que era un cambiaformas. Un skinwalker. Un ser que toma la forma de lo que más confías. Para acercarse. Desde entonces, respeto todo lo relacionado con estos temas. No me burlo. No dudo. No juego con lo desconocido. Porque en esta casa, un skinwalker nos atacó. Y casi no vivimos para contarlo. El soldado degollado y el sargento que nunca descansó. Hola gato macabro. Te voy a contar una historia que no viví yo directamente, pero sí alguien muy cercano. Mi papá tenía un amigo cuyo hijo prestó servicio militar en una zona rural de Colombia, en una base que tenía fama de estar cargada. Esa palabra la usan mucho por acá cuando se refieren a lugares donde pasan cosas pesadas, raras, donde uno sabe que no está solo aunque lo parezca. La base estaba ubicada en una región montañosa, lejos de la ciudad. Era una zona que durante muchos años tuvo presencia de guerrilla. Mucho enfrentamiento, muchas historias tristes. La selva que rodeaba el campamento era espesa, húmeda, y llena de sonidos que uno no podía explicar con facilidad. El muchacho, vamos a llamarlo Juan para proteger su nombre, llegó a prestar servicio sin imaginar todo lo que iba a vivir allá. Lo primero que notó fue que nadie quería hacer guardia solo. Los más antiguos decían que por las noches penaba un soldado joven, que había sido degollado por la guerrilla. En una emboscada años atrás, cuando lo dejaron solo cubriendo un flanco. Decían que su espíritu no descansaba porque había muerto con miedo, sin defensa, abandonado. La historia fue que una noche le tocó a John hacer la guardia solo. Como aún era novato, pensó que todo eso era pura blaturía. Agarró su fusil, se acomodó en su puesto de observación y, aprovechando que nadie lo vigilaba, se echó una siesta en la hamaca. Él mismo contó después que no supo en qué momento se durmió, pero lo despertó una voz. Una voz que no venía de radio, ni de ningún compañero. Una voz que parecía burlarse, pero que no tenía alegría. No se duerma, mi lanza. ¿Qué le puede pasar esto? John abrió los ojos de golpe, aturdido. Lo primero que vio fue una figura parada frente a él. Era otro soldado. Lo distinguió por el uniforme. Pero no podía verle bien el rostro. Estaba medio cubierto por la oscuridad, aunque el brillo del cielo despejado dejaba ver algo más. Lo que más le impactó fue el cuello. La figura tenía una herida abierta desde un lado del cuello hasta el otro, como si le hubieran hecho un corte brutal. Y de ese corte no salía líquido rojo, pero se notaba claramente. La piel abierta, la forma irregular de algo que ya no debería estar de pie. John se quedó paralizado. El ente no habló más. Solo lo miró unos segundos. Y se desvaneció. El muchacho se incorporó gritando. Despertó a varios compañeros. Estaba pálido, empapado de sudor. Contó lo que vio, pero nadie se rió. Todos lo miraron serio. Uno le palmeó el hombro y le dijo: «Ya lo viste. Ahora sí estás de verdad en esta base». A partir de ahí, John empezó a notar más cosas. Pero lo que más le marcó fue otra presencia. Era la de un sargento que, según los antiguos, se había quitado la vida dentro de la base. Dicen que fue en su oficina, una madrugada silenciosa, por razones que nadie comenta. Lo que contaban los soldados era que el sargento seguía haciendo las rondas. Sí, tal como lo oyes. En plena madrugada, cuando uno estaba solo o en pareja haciendo guardia, podía ver pasar a un hombre alto, con uniforme impecable, botas relucientes y la mirada firme.
Caminaba recto, como si aún estuviera inspeccionando a sus hombres. Y lo más extraño de todo es que saludaba. Hacía el saludo militar completo. Serio. Como si siguiera en servicio. Los que ya lo habían visto decían que lo único que podías hacer si te lo encontrabas era responderle el saludo. Si lo ignorabas, se te aparecía varias noches seguidas. Si te burlabas, sentías que te seguía incluso en el día. Pero si respondías con respeto, él simplemente asentía y se iba. Muchos le decían: mi sargento, no se preocupe. Vaya a descansar, que nosotros hacemos la ronda. Y entonces el sargento desaparecía. John tuvo que pasar por eso varias veces. Me contó que la primera vez lo saludó temblando. Pero el sargento lo miró, le hizo el gesto, y siguió caminando. No flotaba. Caminaba como si fuera real, pero se desvanecía cuando pasaba detrás de una sombra, de un árbol, o de un edificio. Después de eso, John cambió. Me dice mi papá que regresó a casa con otra mirada. Que ya no era el mismo muchacho bromista y ligero de antes. Que ahora tenía respeto por cosas que no se pueden explicar. Nunca volvió a hablar de lo que vivió allá. La bruja herida que se comía las gallinas. Hola gato macabro. Esta historia no es mía directamente, pero me la contó un compañero con una seriedad que no deja dudas. Él es médico, y como parte de su formación tuvo que hacer su servicio social en un pueblo del interior de México. No voy a decir el nombre del lugar, porque aunque parezca un cuento, esto sí pasó. Y si alguien se entera, podrían meterse en problemas. Era un pueblo chico, donde todos se conocen, donde los perros duermen en medio de la calle y el silencio de la noche pesa. Él estaba asignado a un pequeño centro de salud, y vivía en una casa modesta que le prestaron cerca del consultorio. Durante el día, atendía a la gente del pueblo. Una noche, mientras lavaba unas camisas en el lavadero del patio, escuchó un estruendo. Un disparo. Luego pasos rápidos. Salió a mirar por la reja y vio al vecino de al lado, un señor ya mayor, con sombrero y escopeta en mano. Iba buscando algo con una lámpara. Oiga, doctor, ¿no vio una ave grandota que salió volando? Mi amigo se quedó asombrado. No. ¿Un ave? Sí, le respondió el vecino. Otra vez se quería comer mis gallinas. Ya me ha comido como 4. Me tiene harto. Mi amigo, hombre de ciencia, pensó que era exageración. Cosas de pueblo, me dijo. Pensó que quizás era un zopilote, o una lechuza, o algún animal carroñero que había aprendido a robar gallinas por la noche. No le dio mucha importancia. Al día siguiente, por la mañana, llegó un señor al consultorio. Tocó la puerta con urgencia, casi con desesperación. Doctor, ¿puede venir a la casa? Mi esposa tiene un dolor muy fuerte en el estómago. No se puede levantar. Mi compañero dudó. Está prohibido hacer visitas domiciliarias sin supervisión, pero en los pueblos la realidad es otra. La gente no siempre puede ir al centro de salud. Muchos ni siquiera tienen transporte. Y en su nobleza, él aceptó. La casa era humilde, de esas de lámina y adobe, con gallinas sueltas por el patio. Al entrar, todo estaba oscuro y había un olor raro, como a un viejo y medicina. En un catre al fondo, estaba la señora. Una mujer mayor, envuelta en una cobija, con sudor en la frente y las manos crispadas por el dolor. Él se acercó con respeto, le preguntó qué sentía, y al levantar la cobija para revisarla, se congeló. Tenía una herida. No un moretón, no un golpe. Era una herida por arma de fuego. Una herida de bala. Mi compañero la miró con asombro. Le preguntó qué había pasado, si alguien la había atacado, si había estado en peligro. La mujer no respondió. Solo miraba al techo. El señor que lo había llevado se le acercó por detrás, le puso la mano en el hombro, y con voz baja le dijo: Doctorcito, por favor no diga nada. Se lo suplico. Si esto se sabe, nos linchan. Mi amigo, médico, joven, lleno de principios y reglas, se quedó sin palabras. Sabía que tenía que hacer un reporte. Sabía que debía llevar a la señora a un hospital. Pero también supo que si hablaba, todo el pueblo iba a saberlo. Y si lo que estaba pensando era cierto, no podía decirlo sin huevas. Salió de la casa con el estómago revuelto. En su cabeza solo podía repetirse una cosa: la noche anterior, el vecino disparó a algo que intentaba comerse sus gallinas. Algo grande. Algo que voló. Y ahora, una mujer mayor, que vivía sola con su esposo, amanecía con una herida de bala en el abdomen.
como si ese algo hubiera sido ella. Le pregunté, ¿y le dijiste al vecino? ¿O a alguien del centro de salud? Me respondió, la verdad. Me traje el secreto. No sabía qué hacer. Eran gente mayor. Y si el pueblo descubría lo que parecía, no los iban a dejar vivir. Pasaron los días. La señora fue llevada finalmente a otro municipio por su familia. Sobrevivió. Pero jamás se habló de lo que pasó. Nunca hubo reporte, ni denuncia, ni explicación. Meses después, cuando mi amigo terminó su servicio, volvió a su ciudad. Pero nunca olvidó esa noche. Porque él no cree en brujas, nahuales o transformaciones. Pero tampoco cree en coincidencias. Y si algo entendió en ese pueblo, es que hay cosas que no puedes meter en un expediente. Hay heridas que no se curan con medicina. El skinwalker que me tocaba en mis sueños. Hola gato macabro. Les voy a contar una historia. Si no me creen, no comenten, porque qué flojera discutir con personas que nunca se les va a ganar. Pero quien ha vivido cosas así sabe que hay algo allá afuera que no podemos explicar. Desde que tengo memoria siempre he visto cosas, mis sueños me dicen lo que va a pasar, y he podido contactarme con los muertos. Desde los 10 años comencé a ver una criatura muy extraña que me seguía a todos lados. Decía que era mi amigo, yo en la inocencia le creí. Siempre que dormía amanecía cansada y tenía sueños donde esa cosa me tocaba de forma indebida. Tenía unos 10 años cuando lo vi por primera vez. Era alto, delgado. Su piel parecía ceniza. Al principio se presentaba como mi amigo. Se aparecía en mis sueños. Me decía que siempre iba a estar conmigo. Yo, en mi inocencia, no dudé. Le creí. Pero con el paso del tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Sus uñas crecían. Su sonrisa era cada vez más amplia. Su color dejó de ser gris y empezó a tornarse verdoso. Cada vez que soñaba con él, me levantaba agotada. Como si hubiera estado peleando toda la noche. Y no era lo único. Empecé a amanecer con marcas. Rasguños en la espalda, en la cintura. A veces hasta en las piernas. Compartí habitación con mi hermana y una noche, ella también amaneció con marcas. Me confesó que lo había visto. Que había soñado con él. Fue ahí cuando supe que ya no era solo cosa mía. Una noche, durante un sueño extraño, casi como si mi espíritu saliera del cuerpo, lo vi intentando atar a mi hermana con una cuerda negra. Me lancé sobre él. Lo enfrenté. Desde entonces, empezó a mostrarse más agresivo. Se hacía pasar por mi madre, por mi hermana. Imitaba sus voces a la perfección. Pero yo siempre lo descubría. Y eso lo enfurecía. Decidí invitar a unas amigas a casa para una pijamada. Fue una noche tranquila, hasta que una de ellas se acercó a la ventana y dijo, «Hay alguien ahí afuera. Nos está mirando». Me reí nerviosa. Y dije que no podía hacernos nada. Pero segundos después, esa cosa se lanzó sobre mi amiga. La sujetó del cuello y comenzó a ahogarla. Gritamos. Lo jalamos. Lo empujamos. Hasta que desapareció frente a nuestros ojos. Mis padres, asustados por lo que había pasado, decidieron acudir con una mujer sabia, una chamana de la región. No le dijeron nada de mí. Solo pidieron una lectura. Pero al terminar la consulta, ella les dijo, «Ustedes tienen una hija. La que ve cosas. Ella está en peligro. Hay algo muy oscuro pegado a ella. Algo que se alimenta de su energía». Mis padres llegaron a casa confundidos. Yo les conté todo. Fui con ella. Desde el primer momento, supo que esa cosa llevaba 7 años conmigo. Dijo que ya era demasiado fuerte. Que podía hacerle daño a cualquiera. Recordé de inmediato el ataque a mi amiga. Me advirtió, no lo enfrentes sola. No lo provoques. Él quiere quedarse. Que era una entidad que sabía cómo cambiar de forma, cómo meterse en los sueños, cómo manipular. Es un skinwalker, una criatura del desierto. De los bosques. Que roba rostros, voces y fuerza espiritual. Alguien lo llamó. O quizás se te pegó porque notó tu luz desde pequeña. Pero ahora quiere quedarse. Durante una de las limpias, la chamana me metió en un círculo de fuego. Comenzó a rezar. Sentía un dolor en el pecho. Quería llorar. Me dijo que él no quería irse. Que había hecho nido en mi espíritu. Que si lo permitía, podía poseerme por completo. Vomité en medio del ritual. Ella dijo que era señal de que empezaba a soltarse. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en años. Pero el sueño fue intenso. Me vi peleando con él. Estábamos en una especie de construcción abandonada.
El suelo estaba cubierto por agua turbia. Aros colgaban del techo. Yo trataba de defenderme, pero él era muy fuerte. Justo cuando iba a caer, me transformé en una enorme serpiente. Como si algo ancestral dentro de mí despertara. Lo envolví y lo lancé al agua. Al día siguiente, desperté con moretones por todo el cuerpo. Me dolía cada músculo. Como si hubiera hecho ejercicio por horas. Pero me sentía libre. Volví con la chamana. Al verme, sonrió y dijo, ¿cómo te fue en la pelea? Me quedé asombrada. ¿Cómo sabía? Le conté lo de la serpiente, solo asentó con la cabeza. Me dijo que ya casi estaba todo cerrado. Solo faltaba un paso más. Esa noche soñé que caminaba por una montaña, en las cuevas, un lugar famoso en mi región por las cosas que la gente ha visto ahí. Mientras avanzaba por un sendero, encontré un perro enorme. Tenía los ojos apagados. Parecía herido. Pensé en ayudarlo, así que lo llevé hacia una especie de pozo. Pero entonces comenzó a toser, como si fuera a vomitar. Lo que salió no fue vómito. Fue una transformación. El perro se convirtió en un hombre. Pero no uno común. Su piel era extraña. Su rostro tenía algo antinatural. Me alejé y lo dejé ahí. Sentí que esa era su última forma. Como si el Skinwalker hubiera sido obligado a mostrar su verdadera identidad antes de desaparecer. Desde entonces no he vuelto. La chamana me confirmó que el vínculo se había roto. Que ya no podía seguirme. Me ofreció enseñarme su camino. Dijo que tenía un don. Que podía ver lo que otros no. Pero como aún era menor, mi madre no me permitió aceptar. Tal vez algún día vuelva con ella. Tal vez no. Pero de algo estoy segura, y si uno no sabe protegerse, pueden quedarse contigo por años. Como lo hizo conmigo ese Skinwalker. Las 12 verdades para tumbar a una bruja. Hola gato macabro. No acostumbro contar estas cosas, pero últimamente he visto mucha ignorancia y muchas mentiras circulando sobre lo que somos. Me presento, soy brujo. No de los de feria ni de los que hacen amarres con cinta roja y nombres escritos en papel de baño. Soy brujo de linaje. Mi abuelo fue brujo. Mi madre también. Yo heredé esto. Y aunque ahora intento mantenerme lejos de ciertas prácticas, hay cosas que uno no puede evitar. Una de ellas es el enfrentamiento con otros como tú. La mayoría de la gente cree que cuando un brujo se transforma en animal, se convierte en lechuza. Es mentira. Esa idea viene de la ignorancia o del miedo. Cuando un brujo o una bruja adopta forma de ave, el tamaño siempre es colosal. Son criaturas que no deberían volar, pero lo hacen. No tienen la ligereza de un ave común. Sus alas son tan largas como un auto. Sus patas parecen garras de jaguar. Y cuando chillan, no suenan como pájaros, sino como si 1000 voces se retorcieran al mismo tiempo. Esta historia que te voy a contar sucedió hace 3 años, en un pueblo entre Veracruz y Puebla, en la frontera de las montañas. Yo fui llamado por una familia que estaba siendo atormentada. La hija más pequeña, una niña de 7 años, había enfermado de repente. No era algo normal. La llevaron al hospital, le hicieron análisis, no hallaban nada. La niña lloraba todas las noches. Decía que una señora sin ojos la visitaba por la ventana. Que le pedía salir a jugar. Que si no salía, se enojaba. Al poco tiempo, empezó a despertar con moretones. Con la piel quemada en algunos puntos del cuerpo, como si le hubieran puesto brasas en los brazos. Alguien en el pueblo les habló de mí. Llegué al lugar una tarde nublada. Antes de entrar a la casa, sentí la energía. Era vieja. Como si la tierra misma estuviera cansada. Caminé hasta la habitación de la niña. Había un pequeño crucifijo en la pared y una figura de San Miguel. Ambos objetos estaban ennegrecidos. Como si algo los hubiera escupido. Alrededor de la cama, encontré tierra de panteón, pelo humano, plumas de guajolote, todo cuidadosamente colocado. No era cualquier trabajo. Alguien estaba invocando desde fuera. No querían robarse el alma de la niña. Querían meterse en ella. Les pedí que me dejaran solo esa noche. Me senté en el patio, con un fuego encendido. Puse sal negra en las esquinas de la casa y hojas de perul en la entrada. Pasada la medianoche, lo vi. No era una lechuza. Era algo mucho más grande. Estaba posada en el árbol de mango frente a la casa. Me observaba. Sus ojos eran como 2 brasas. Su pecho latía como el de un toro. Y sus alas estaban abiertas, cubriendo casi todo el follaje del árbol. Era una bruja. Se lanzó sobre mí en un abrir y cerrar de ojos. Pero no me moví.
Abrí la boca y empecé a recitar las 12 verdades del mundo. Son frases antiguas que solo los que tenemos el don conocemos. Dicen que si logras decirlas completas, de ida y de regreso, puedes tumbar a cualquier brujo, sin importar su fuerza o antigüedad. Pero nosotros tenemos trucos. Cuando alguien empieza a decirlas al derecho, usamos todo nuestro poder para distraerlos, hacerlos olvidar, alterar su mente. Por eso pocos logran completarlas. Pero yo las sabía desde niño. Mi abuelo me las grabó en los huesos. La bruja chilló. Sus alas batían el aire. Me raspó el pecho con una garra, me hizo sangrar. Pero seguí. Cambié el tono de voz. Volví a la primera, ahora en reversa. Fue entonces cuando gritó. Un grito que no vino de la garganta. Cayó del cielo como si algo la hubiera partido. Al tocar el suelo, se revolvió. Ya no tenía forma de ave. Era una mujer anciana, desnuda, cubierta de plumas. Su cuerpo estaba hinchado y sus ojos eran huecos. No podía moverse. La había tumbado. Lo sabía. Ella también. En ese momento, tenía el derecho de pedirle dos cosas. Es la ley de los brujos. Si tumbas a uno de los tuyos y no lo destruyes, puedes pedirle dos favores. Lo que tú quieras. Y está obligada a cumplirlos, a cambio de su libertad. Me acerqué. Ella no hablaba, pero su cuerpo temblaba. Primero le pedí que se rompiera el lazo con la niña. Que olvidara su nombre. Que no pudiera buscarla jamás. Ella asintió con la cabeza. Después le pedí algo más personal. Que me dijera quién había mandado ese trabajo. Porque una bruja tan vieja no actúa sola. Hay alguien que siempre paga, que empuja, y lo dijo. Dijo el nombre de un hombre del pueblo. Alguien que todos respetaban. Que había sido compadre del padre de la niña. Tenía poder, dinero y cara de santo. Cuando la solté, desapareció. Esa noche no dormí. Al amanecer, fui a ver a la niña. Estaba despierta. Comía. Sonreía. La figura de San Miguel había recuperado su color. Esa familia me bendijo de por vida. Pero yo no volví a pisar ese pueblo. Porque no todos entienden lo que uno hace. Porque ese hombre al que la bruja nombró sigue ahí. Y aunque yo lo sé, no puedo hacerle nada. Él también tiene lo suyo. Esto que te cuento no es un cuento. No es folclore. A veces nos preguntan por qué los brujos no nos peleamos entre nosotros. Es simple, porque cuando lo hacemos, el cielo mismo tiembla. Porque nuestras transformaciones no son disfraces. Son parte de lo que somos. Porque las 12 verdades del mundo no son versos bonitos. Y quien las conoce, tiene poder. Si ves una lechuza en la noche, no la insultes. No la retes. No le tires piedras. No grites cosas pensando que es un ave común. Porque puede que no sea una lechuza. Esta historia se la dejo a Gato Macabro. Para que la guarde, la comparta. Y le recuerde al mundo que los brujos aún caminamos entre ustedes. El perro que se transformó en la sombra. Hola Gato Macabro. Te escribo porque todavía me da miedo hablar de esto. Me sucedió hace 4 años, cuando trabajaba en un asilo ubicado en las afueras de la ciudad. El lugar siempre me había parecido tranquilo, silencioso. Apenas unas casas a los lados, un par de comercios cerrados desde temprano. Y una que otra luz amarillenta alumbrando las banquetas. Mi turno era de 4 de la tarde a 8 de la noche. Nada fuera de lo normal. Cuidaba a los abuelos, ayudaba con las cenas y les leía un poco antes de irme. Casi siempre mi esposo me recogía. Llegaba puntual, me esperaba con las luces altas del coche encendidas y nos íbamos juntos. Pero esa noche no pudo llegar. Y se le presentó un problema en el trabajo y me dijo que mejor me fuera caminando. Solo eran unas 5 cuadras. Él sabía que era una zona tranquila. Y sí, en teoría lo era. Pero esa noche todo se sentía diferente. Desde que salí por la reja del asilo sentí que el aire estaba más espeso. Caminé sin prisa, pero con el estómago apretado. A esa hora ya no pasaba nadie. Todo estaba en silencio. Solo el zumbido lejano de una lámpara fallando, un perro ladrando a lo lejos. Cuando llegué a la tortillería de la esquina, vi algo reflejado en los cristales oscuros del local. No lo vi directamente. Lo noté por el reflejo de la luna sobre el vidrio. Una figura humana. Alta. Caminaba del otro lado de la calle. Su paso era lento. Parecía seguir una dirección distinta a la mía, así que no me preocupé. Pero luego noté algo raro. Su sombra no coincidía con su cuerpo. Y se alargaba. Tragué saliva. Intenté pensar que era mi mente jugándome una mala pasada.
que tal vez estaba cansada por el trabajo. Seguí caminando. No quise mirarlo directamente, pero en algún punto sentí que su paso coincidía con el mío, que me seguía. Me armé de valor y volteé. Lo que vi me dejó helada. Ya no era un hombre. Era un perro negro. Enorme. Tan grande como un becerro. Pero su pelaje no parecía real. Como si estuviera cubierto de sombra. Y sus ojos. Gato macabro, sus ojos eran rojos. No como el reflejo de un animal. Eran rojos como brasas. Como si llevara fuego dentro. Me detuve. El animal caminó junto a mí. Pasó a solo unos pasos. No me miró. El aire se volvió gélido. Me temblaban las piernas. Y no fue miedo normal. Fue algo instintivo. Después de unos segundos eternos, el perro siguió su camino. Se metió entre unos arbustos. Y ahí fue donde ocurrió lo más espantoso. En lugar de desaparecer, lo vi levantarse sobre sus patas traseras. Su cuerpo comenzó a encogerse, como si toda esa masa se compactara en un torso humano. Su pelaje se desvaneció como humo. Y en cuestión de segundos, donde antes había un perro descomunal, ahora estaba un hombre desnudo, encorvado, cubierto solo por la oscuridad. No pude ver su rostro. Solo que tenía el cabello largo, los brazos delgados, y que se alejaba caminando como si no le importara que alguien lo hubiera visto. Corrí. Corrí como nunca antes. Cuando llegué a casa, cerré la puerta de un portazo. Mi mamá me vio pálida. Me sirvió un té. Y me obligó a contarle todo. Cuando terminé, solo me dijo algo que no esperaba: ese no era un perro. Le pregunté qué quería decir. Hay cosas que toman forma de animales. A veces aparecen a la gente que anda sola. Algunos dicen que son nahuales. Desde esa noche, cada vez que paso por esa esquina, mi corazón late más fuerte. No importa la hora. Siento que algo me observa. Incluso cuando voy acompañada. Más de una vez he visto sombras moviéndose en ese terreno. Una vez, a la semana de ese encuentro, escuché un gruñido en mi ventana. Era como el gruñido de un perro enfermo. Salí a revisar. No había nadie. Pero al día siguiente, en la banqueta, encontré un perro sin vida. Ya no trabajo en el asilo. Me cambié de casa hace un año. Pero a veces sueño con esa calle. Con la tortillería. Con el reflejo en el vidrio. Y con los ojos rojos que me siguen en la oscuridad. Hay personas que no creen en esas cosas. Que dicen que todo tiene explicación. Pero yo sé lo que vi. Y sé que algo me miró. Me olió. Me siguió. Espero que esta historia sirva para tu canal, Gato Macabro.